Hola, muy buenos días, espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar un poco sobre historia. Espero que estén todos bien en sus casas. Vamos terminando un año realmente muy complicado en muchísimos aspectos, desde lo emocional, desde lo laboral, desde lo pedagógico, que es lo que nos une. Pero bueno, es así, seguimos adelante, hay que seguir y pensar que el año que viene con seguridad se va a normalizar la situación y vamos a poder tener otra vez ese espacio donde encontrarnos para estudiar, para aprender, para socializar. La educación tiene que ver con aprender a convivir y el docente tiene que ver con enseñar a convivir. ¿Mediante qué herramientas? Ciertas materias sistemáticas, como por ejemplo la historia, que nos permite entender distintas situaciones de la vida, nos permite entender distintos momentos de la historia, que a veces nos hace comprender cosas que pasan hoy. Este va a ser el último trabajo práctico que vamos a hacer este año. Después todo noviembre lo vamos a dejar para tratar de recuperar contenidos. Lo último que vamos a ver es la cuestión del último pueblo, que estuvimos viendo aztecas, estuvimos viendo mayas y bueno, nos quedan los incas como una de las últimas sociedades que vamos a ver, totalmente civilizada de cierto aspecto, no como lo nosotros entendemos la civilización, pero fue un imperio que tenía una organización tal digna de una civilización, de la época que era, obviamente. Bien, este imperio inca fue conquistado por los españoles en el año 1532 por Francisco Pizarro, ¿ok? Entonces el emperador Atahualpa fue tomado como prisionero. Aunque algunos focos de resistencia permanecieron hasta el año 1572, hablando de 30 años de resistencia, una locura. Aunque no, para el pueblo colonial esto no parecía una amenaza. Bien, los incas fueron una civilización, fueron un imperio que estuvo en Sudamérica desde el año 13 hasta el año 16 aproximadamente. Según la narración mítica, el origen de esta gente, de esta comunidad, de este gran imperio, dice que sus ancestros aparecen en el valle de Cusco, desde la región del lago Titicaca, se llama así, Titicaca, y ahí fundaron la ciudad de Cusco. Era considerado para ellos el centro del mundo. De ahí los incas se extendieron a todos los territorios que pudieron dominar hacia el norte y hacia el sur. El imperio llegó a tener 10 millones de habitantes. Estamos hablando de algo muy organizado y muy grande, de distintas etnias. ¿Qué quiere decir? Dominaban un pueblo que no era inca y bueno, lo convertían a pueblo inca. Le cobraban impuestos, le cobraban tributo, los protegían también, les permitían cierta independencia, pero eran parte del imperio. En el año 1250 ellos fundan su capital, la capital del imperio, que se llamó, como decía hoy, Cusco. Ahora bien, la organización política nos permite entender de qué manera se gobernaba ese lugar. Cualquier situación que atribuye organización política está hablando de qué manera se gobernaba ese lugar. Entonces, la ciudadanía incaica, los ciudadanos incaicos, esta gente tenía un gobierno monárquico, es decir, había un rey, y era teocrático, donde la máxima autoridad era el inca, y el inca superior, supremo, era su rey. Estaba dividido en 4 suyus, que son 4 regiones, y cada uno de estos estaba gobernado por un tucuy ricuy, el cual actuaba como gobernador en dicho territorio. Entonces, el Inca era la máxima autoridad del imperio, los emperadores se le atribuía un poder divino, un origen divino, es decir, eran considerados hijos de los dioses, y se le daba el título de Zapa Inca, que era el Inca divino. Los comparaban con un dios. El Consejo Imperial fue una organización que se dedicaba por completo a la asesoría del Inca Supremo y estaba integrado por 8 personas. Ahora bien, los gobernadores de los suyos eran 4, donde cada uno gobernaba un suyo, un área, un territorio.
El príncipe heredero, que era un Auqui, la tradición del Auqui fue instaurada en Pachacútec, fundador de Machu Picchu, un lugar que todavía hoy muchos queremos visitar. Su hijo fue Tupac Yupanqui, que fue el primer Auqui, el primer príncipe heredero. Luego teníamos el sumo sacerdote, que era un Villac Uma, que regía las ceremonias religiosas junto al Inca. Por último tenemos anteúltimo tenemos a los amautas, que eran los sabios que ayudaban al Inca y eran parte de la élite, de la clase alta, por decir de alguna manera, de la sociedad incaica. Y en general el ejército imperial, el Apus Kipai, era el que comandaba las tropas en la época de guerra. Con respecto a la organización económica, los incas basaban todas sus actividades en la agricultura y la ganadería. Si nos ponemos a pensar la importancia que tiene la agricultura para la Argentina, tenemos que darnos cuenta que en toda Latinoamérica y en todas partes del mundo la agricultura fue una de las principales fuentes económicas y lo sigue siendo en la actualidad. Los principales productos eran la papa, la quinoa, el maíz, la oca, el tomate, el camote y la hoja de coca, no menos importante. Los animales que domesticaron fueron la llama, la alpaca y el cuy. Si bien esto aunque no existía una moneda de cambio, se utilizaba el trueque, el cambio. Te puedo cambiar una cantidad de papa, inclusive por una llama o una alpaca, o por algo que yo necesite. Era un sistema de intercambio de productos, ¿ok? La agricultura fue la forma en la que trabajaban la tierra por un método en el que las tareas agrícolas se llevaban mediante una ayuda comunitaria, en un trabajo comunitario. Todos debían trabajar, los que tuvieran cierta edad, más o menos entre 18 y 50 años, debían trabajar de forma comunitaria, es decir, para el resto, para mí y para los demás. Con respecto a la ganadería, los incas domesticaron aves de corral, cazaban aves silvestres y también pescaban, pero fueron la llama y la alpaca, camélidos, que desempeñaron un rol muy importante en su economía, porque fueron utilizados, camélidos, de la idea del camello, ¿no? Fueron utilizados como animales de carga. Esto era un avance para el momento porque en ese momento, siglo XIII, siglo XVI, no se pensaba en animales de carga y ellos ya lo empezaron a hacer. Entonces también lo utilizaban a estos animales no solo como fuente como elemento de carga, animales de carga, sino también como fuente de lana y fuente de alimento cuando el animal no servía más para transportar cosas, bueno, lana y alimento. Con respecto al comercio, el Inca se basó en el intercambio de productos entre distintas regiones del imperio, los distintos suyos. El pescado seco llegaba de las costas de la cordillera de los Andes por la red de caminos incas. Otra cuestión fundamental de los incas es la organización de medios de comunicación. Y hoy medios de comunicación nosotros pensamos en un celular únicamente. Pero la realidad que para ese momento un medio de comunicación era un camino. De la misma manera los habitantes de la costa recibían los productos agrícolas provenientes del lado de los Andes. Entonces se comerciaba. Bien, les voy a dejar una actividad muy simple para que la vayamos haciendo. Hasta el 30 de noviembre voy a recibir actividades y vamos a ir viendo de qué manera podemos ir terminando. Aquellas personas que no se pudieron conectar y no tuvieron actividad durante el año tendrán que recuperar esos saberes no aprendidos en diciembre, para lo cual seguro vamos a hacer un trabajo práctico para que le pueda llegar a esas personas. Bueno, les mando un abrazo, quedo a su entera disposición sobre consultas, saben que me pueden escribir al Classroom y a veces puedo tardar un día como mucho, pero habitualmente contesto rápido, dado que tengo el teléfono que me avisa siempre que ustedes mandan un mensaje. Bueno, les mando un abrazo, nos vemos.